Ya estamos desde los estudios de Radio Monumental con la presencia de nuestro invitado joven. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 28. Un niño. Pablo, no, tampoco. Sí, es un chiquito. ¿Qué es? Es la investigador urbanista. Contá un poco cómo es. Investigador urbanista. ¿Cuál es la especialidad? Bueno, yo realicé varios cursos en el tema y también soy muy autodidacta, entonces investigo, leo, también me informo de toda la actualidad, y actualmente estoy haciendo una maestría en planificación y política de transporte y también terminando un diplomado en gestión urbana. ¿Cuál es el concepto de urbanismo? Él dice la urbanismo. El urbanismo sería el estudio de las ciudades y cómo se comporta con las personas, no solamente la infraestructura, sino todo el ecosistema de la ciudad. Pero ese primer ya me encantó, el comportamiento de las personas, porque eso creo que marca la estructura, la construcción, la visión de una ciudad, que lo que todos creo que creemos tiene que ser una ciudad cómoda, y como solemos decir aquí, creo que es una frase repetida, que no sea tan hostil con la gente que vive en su territorio, ¿verdad? Ni siquiera que no sea luego hostil sería lo ideal, ¿verdad? Claro. No podés porque es que nos acostumbramos a una ciudad que nos agrede permanentemente, ¿verdad? Las veredas, pues. Y porque además, y por eso a mí me parecía muy importante escucharla a Pablo, porque creo que justamente él hace el planteamiento desde el ciudadano, no desde la infraestructura, porque vos tenés que planificar la estructura de acuerdo a las necesidades de ese ciudadano, ¿verdad? Para acá, como tenemos una eterna mala costumbre de hacer nomás cosas por hacer, porque hay que demostrar, pues, vos tenés que inaugurar, tenés que soltar la cinta, cortar la cinta, tenés que hablar de las grandes inversiones que se hacen, y no se piensa si eso realmente está agrediendo al ciudadano o le está facilitando. Esta es una ciudad que en algún momento decidió asfaltar todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para agilizar el tránsito de los vehículos. O sea, nunca pensaron en el peatón. Cuando vos haces eso de manera descoordinada y solamente para gastar plata en el asfalto, ¿vos qué estás haciendo? Le estás agrediendo al ciudadano. A eso yo me refiero cuando hablo de una ciudad hostil, ¿verdad? Entonces, por eso me parece interesante tu planteamiento, Pablo. Incluso estuve retuiteando algo que habías posteado ahora nomás en esto, creo que fue ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, que me pareció muy interesante porque tiene que ver con esto de lo que venimos hablando hace rato, que es cómo hacer que la gente vuelva a la ciudad de Asunción, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un planteamiento concreto, y vos partís del mapa de Asunción, ¿verdad?, que es como una especie de mano, decías, ¿verdad? Y me gustaría que nos puedas explicar en qué consiste esto puntualmente, y cómo se podría dar ese regreso de la gente a Asunción y todo el beneficio de ese regreso para la gente. Claro, ahí vamos también al tema de que el urbanismo también es algo multidisciplinar, ¿verdad? Están los factores económicos, sociales, ambientales, y también la premisa de que todos construimos ciudad, ¿verdad? No es solamente el municipio ni el MOPC, al final todos construimos desde el pequeño negocio que abre en una despensa o el edificio de 10, 14 pisos, o sea, todo forma parte de la ciudad, y es algo súper apasionante realmente, que yo le invito a las personas también que investiguen, que conozcan un poco. Y bueno, dentro de esa conversación surgió esta idea de tratar de repoblar Asunción con un plan que yo le llamo el plan de los 6 dedos. Básicamente consiste en mirar el mapa de Asunción, y viendo el mapa vemos que en la palma de la mano está el centro. Luego tenemos las avenidas de ingreso a la ciudad, igualito, que tienen forma de los dedos, ¿verdad? Que serían Artigas. Acá el río. Sí, acá sería el río. Este sería estamos haciendo un dibujo sobre la palma. Sobre la propia mano. Sí. No, es que es así, ¿verdad? Yo no me había imaginado ese dibujo. Y es cierto. Todo el mundo, digamos, entra a la ciudad y se forma como ese embudo, ¿verdad? Claro. Pero si vemos, en realidad son 6 avenidas de ingreso que representan uno cada dedo, que sería Artigas, España, Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando La Mora y Félix Bogado, ¿verdad? Que básicamente son los ingresos más importantes de Asunción. Y el plan básicamente consiste en repoblar el centro, que ya tiene cierta infraestructura en altura, claro, y también densificar sobre las avenidas, es decir, construir edificios de 4 a 8 pisos de uso mixto, que quiere decir que tenga comercio, oficina y también residencia, y que son calles que ya tienen actualmente servicio de transporte público, así como otros servicios, ya sea desagüe, electricidad. O sea, digamos, ahí ya está la infraestructura de la ciudad,
Lo más caro ya está. Claro, ya está la base, lo que falta es construir y que se habite esa zona, porque hoy se da la particularidad de que todos son zonas comerciales y nadie está viviendo sobre las avenidas. La gente vive a 3, 4 cuadras, por eso tiene que caminar más lejos y al final... Es que no puede vivir, ingeniero. Vaya, yo, por ejemplo, yo transito Pablo, por levanta una... un poquitito más tu micrófono, Sí. levanta un poquito más para Bueno. que se te escuche mejor. Así. A ver si vos le ayudas. Ahí está. No, que yo vivo, o sea, yo viajo todos los días por una calle muy transitada, la calle Lillo. Sí. A veces cambio un poco de ruta porque vengo también por la avenida San Martín, de acuerdo a cómo está el tránsito. Pero el que vive sobre la calle Lillo, el quilombo que tiene para salir de su casa o para entrar es extraordinario, no se puede. Sí. Claro. Hay vehículos a toda hora. Entonces, ¿Verdad? ¿qué Tiene que ser hace ese valiente. vecino? Y justamente lo Y se tiene que ir. ¿Qué va a hacer? No puede salir, no puede. Te estacionan enfrente porque hay negocios al lado. Talleres, comercio, almacenes, no sé, venta de combustible, no, de aceite y compañía. Sí, ese es y eso yo veo en casi todas partes. ¿Cómo haces Sí. para solucionar eso que dice Oscar, verdad? Bueno, y justamente la idea de vivir sobre la avenida es dejar el auto, finalmente, porque uno puede cruzar la calle y tomar ya el bus, o puede irse caminando al súper, puede irse caminando a la farmacia, puede irse caminando a su trabajo también, si eventualmente... Pero se el habilita micro una que oficina. pasa sobre esa calle no me lleva, pues. No, y esa es la idea de trabajar también en un sistema de transporte conectado y bien planificado, ¿verdad? O sea, me subo igual, me voy hasta otro sitio, pero 3, 4 pasajes. No, y son desafíos a futuro, ¿verdad? O sea, esto es parte de una planificación a 20, 30 años, ¿verdad? El cambio, digamos, no es tan Inmediato. repentino, pero lo que busca es que la gente de clase media, clase baja, pueda acceder nuevamente a la vivienda dentro de Asunción, porque ya no hay más espacio para que sea a los costados. Entonces, el único Solo camino para es hacia arriba. arriba. Entonces, la idea también es que exista un trabajo coordinado entre el municipio, entre el sector privado, ya sea la CAPADEI, que es la parte inmobiliaria, o la CAPACO, que es la parte de la construcción, y también trabajar con la AFD en el acceso a crédito de la vivienda, ¿verdad? Porque de Que nada ahora hay te más sirve- ventajas a propósito con el cambio que tuvo la ley orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo. Sí. Hay más posibilidades para acceder a un crédito a largo plazo y con Sí. un interés más razonable, digamos. Claro, porque tenemos el caso de Santa Teresa, Molas López, Santísima Trinidad, que crecieron en altura, pero ¿cuál Pero fue para el un problema? sector muy privilegiado. Claro, el precio era muy alto, tampoco era uso mixto, es decir, era exclusivamente residencial. La altura de esos edificios era más de 10 pisos, que al final hace que el costo de infraestructura sea mucho más caro. O sea, cuando vos hablas de edificios, ¿de cuántos pisos estamos hablando para que sea rentable? Y sería eso? de 4 a 8 pisos, Ujú. es lo ideal. Y en esos corredores tampoco hay acceso a transporte público, ¿verdad? Molas López, por ejemplo, no tiene ni siquiera una No. línea que pase por ahí. Cruza una línea ahí del paraguayo El japonés, 16. pasa. Pero la directo. única. Sí. La única. Estoy tipo, Tipo Fito. Pasa la Sí. avenida. Sí. Pasa ahí. Sí. Sí, pasa. Ese creo que es un tramo. Sí, es O el sea, de 16. que llegado pasa el por- caso... Pero en las grandes tenés que- ciudades es así como plantea Pablo, ¿verdad? O sea, tenés mucha gente viviendo en las principales zonas por los edificios, o sea, Claro. y si no tenés a media cuadra, 1 cuadra, 2 cuadras, tenés edificios con departamentos. Ahora la propiedad en las ciudades, sobre todo en Asunción, de una sola casa o un dúplex o lo que sea, es Claro. carísima, no es rentable, digamos, tener una casa cuando podés tener un edificio de Claro. departamento. Una casa donde viven a lo mejor 3 Sí, personas sí. contra un edificio Y de además los apartamento impuestos a Asunción, yo te digo, mira, carísimos. Carísimo, muy vos caro. tenés el límite de Lambaré con Asunción y querés comprar una propiedad en Lambaré, los impuestos son 10 veces más bajos Sí. que en Asunción. Y ese es un problema porque justamente los impuestos más caros en Asunción son en el centro y sobre las avenidas. O sea, totalmente lo contrario, porque el inversor al final va a buscar el lugar que tenga menos impuestos. Y eso va un poco con nuestra propuesta, ¿verdad? Disminuir los impuestos sobre las avenidas y el centro y también eliminar el impuesto a la construcción, que es lo que te cobran por construir. O sea, básicamente desincentiva que se La construya. construcción. Ujú. Entonces ¿Y la cuánto idea es ese impuesto, Pablo? De ¿Cómo? construcción, ¿a cuánto asciende ese impuesto a la construcción? Y ese impuesto representa el 3 a 4% de la Del inversión. valor de la inversión. Sí. Em, Del Es valor total. muchísimo. En algunos Muchísimo. casos llega a 400 millones
500 millones, y eso no se ve reflejado en los servicios que los recibís. servicios. Pablo, algo que estuvimos viendo también en estos últimos tiempos tiene que ver con la expansión de los asentamientos humanos. Vos estás hablando exclusivamente, por ejemplo, de la necesidad esta de repoblar el centro, encontrar un modo de vivir Sí. horizontal, no sé cómo se dice Vertical. eso, vertical. Y la expansión que se está dando en las afueras de la ciudad, por ejemplo, ya no hay aquí una ventaja enorme. Vos vivís en Luque o en San Lorenzo o Lambaré, hacia el norte, Mariano Roque Alonso o Limpio. No sé, es lo que hoy llaman, así creo que se llama ahora, Gran Asunción. Sí, ¿Verdad? sí. Ya está Ahora todo. metropolitana. ¿Eh? Ahora Área metropolitana. metropolitana. Es decir, ¿cómo están creciendo esos asentamientos? ¿Qué características deberían tener esos nuevos asentamientos? También está en tu análisis. Sí, en realidad se produjo un fenómeno que se llama dispersión urbana, justamente, que es cuando la ciudad crece así como una mancha de aceite y se expande Se a donde sea, extiende. ¿verdad? Y eso es un trabajo también que donde las loteadoras tienen mucho que ver, porque ellos lotean Claro. los terrenos, venden así a cuota, y después cada uno se ve, ¿verdad? Sin servicios, sin transporte público, sin desagüe. Sin Y es un energía problema eléctrica. para el Estado. ¿Por qué? Porque vos tenés que cubrir más metros cuadrados de electricidad, de desagüe, de Cloaca. servicios sanitarios, Sí. cloaca, Transporte hospitales, público. transporte, escuelas, comisarías. Mucho más caro. Se te triplica básicamente el gasto en infraestructura y hace que al final cueste mucho más y que también sea más difícil que todos puedan acceder a un buen servicio. Ahora, Porque vos no estás- hubo una planificación. Claro. O sea, No, porque pero- la ciudad creció y las ciudades crecieron de manera súper anárquica. Desordenada. Pero eso tenés es tu nada. casa. Vamos. Ese es el sacrificio, ¿verdad? No, O sea, no, ya sé. Claro. Vos decís, bueno, el problema del Estado, ¿verdad? Yo Claro. conseguí un lote o conseguí, no sé, vivir ¿cómo se llama esto? El asentamiento. No, de barrios. Barrios cerrados, Barrios ese tipo de cerrados, cosas. etcétera. Eso es lo que podés pagar. Claro. Y se supone que el Estado debe darte la cobertura de los servicios Claro, públicos. pero vos fíjate, Oscar, Sí, cómo claro, eso le totalmente. jorobó, digamos, a la gente, porque el tener que irte mucho más lejos, porque no podías pagar los impuestos en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Muchas familias se vieron expulsadas de Asunción y tuvieron que ir comprando más allá. Lo que significa el traslado de esas personas, Sí. las horas que tienen que estar o en un vehículo particular, mucho peor en un transporte público, ¿verdad? La calidad de vida de la gente, porque eso pues tiene que ver con eso que es tan importante, ¿verdad? Si vos podés estar trabajando en la misma zona donde vos vivís y te podés ir caminando a tu lugar de trabajo, le llevas primero a los chicos a la escuela, que te queda también ahí a 3 cuadras, y después te vas a tu lugar de trabajo, que te queda a otras 3 cuadras, o sea, tu vida cambia por completo. Sí. Porque vos de pasar a estar 4 o 5 horas en una unidad de transporte público o en tu vehículo o en tu moto, encima con el Jesús en la boca que te puedan reventar en cualquier lugar, estás teniendo otra vida, o sea, tu vida cambia y eso no tiene precio, eso no le podemos poner un valor monetario a lo que significa para un ciudadano estar más tranquilo. Totalmente. Totalmente, y esa dispersión urbana generó también todo el tráfico que recibimos hoy Claro. en día, porque uno depende exclusivamente del vehículo, justamente porque tiene que atravesar la ciudad para estudiar, para trabajar, Para todo. y ahí tenemos un estado ausente también, ¿verdad? Porque realmente no previó esto, no planificó y tampoco ofrece alternativas, ¿verdad? Entonces la gente también, digamos, que no tiene muchas opciones finalmente, y es ahí donde hay que trabajar realmente desde el estado, desde los municipios, para cambiar un poco la situación. Porque si no, si es que nadie se hace cargo de esto, va a empeorar cada vez más. Cada vez más. Ahora, vos hablás, por ejemplo, de construir estos edificios de 6, 4, 8 pisos como mucho sobre las avenidas, Sí. donde ya tenemos una serie de servicios. ¿Qué se hace con el centro histórico de Asunción? ¿Qué hacemos con esa cantidad de edificios abandonados, casas, entre paréntesis, preciosas, del siglo XIX algunas, del siglo XX, pero comienzos del siglo XX? ¿Qué hacemos con toda esa riqueza patrimonial que está abandonada a su suerte y con esos edificios que son edificios fantasmas hoy en el pleno centro de Asunción? Bueno, ya existen varios planes respecto a eso. Justamente el plan CHA, CHA, que es el del Centro Histórico de Asunción. Ellos proponían que algunos edificios sean como catalizadores, que alrededor de esos edificios históricos o centros, ya sean oficinas o de distintas actividades, pueden ser shopping también, alrededor de eso se puedan formar ciertas aglomeraciones de gente, ¿verdad? De viviendas, de servicios, de comercios,
Y realmente mucho ya está escrito, mucho ya está, digamos, en papeles. Lo que falta es esa voluntad política. Acción. realmente ¿Hace cuánto que se habla del plan Chá? Hace muchísimo. Muchísimo, Pablo. ¿Y qué se Acción. hizo de ese plan? Y lastimosamente poquito. quedó cajoneado y no se avanzó casi nada. ¿Qué puede cambiar ahora, Pablo? Ahora estamos en víspera de elecciones. Vamos a tener nuevas autoridades municipales, un cuerpo legislativo donde creo que te pidieron y te llevaron como candidato. Y decir, bueno, un voto tiene Pablo y los demás. Entonces, tiene que haber un gran consenso. ¿eh? Tiene que haber un consenso. Un gran acuerdo, es decir, y de estas cosas se hablan en las campañas. Sí, o sea, nosotros por lo menos en equipo de Patraquería hablamos de estos temas y también mi intención es hablar con gente de otros partidos para instalar más que nada el debate también, ¿verdad? Porque independientemente a quienes llegan o no, lo importante es que esto sea algo a largo plazo, ¿verdad? No que llegue un gobierno y todo queda ahí y hay que empezar de cero. O sea, los planes ya existen, no hace falta reinventar la rueda ni nada por el estilo, es simplemente acompañar e instalar nuevamente estos temas que son súper importantes para... Y ahora que se habla de un acuerdo programático, de hecho, este acuerdo que se hizo hoy en la oposición, digo yo. No, por eso, a mí me parece importante lo que él dice en el sentido de que hay que incorporar a todos, Claro. Colorados, liberales, Patria Querida, Encuentro Nacional, Frente Guazú, Claro. los movimientos que se han estado consolidando. Un consenso de todos, de eso va a requerir, Totalmente. sin hay que excluir a trabajar en nadie. eso. Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias, Menchi, gracias, Fito. Éxitos. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por mi hija Caranda, también. Y el otro era, ¿cómo se llama el árbol de Fito? No me acuerdo, está un poco difícil esta. ¿Cómo? Surupuá, algo así era. No. Vaya era... Sí, Piruna. Sibipiruna, Sibipiruna. parece un remedio. No, no es frutal, ¿verdad? Espirulina, pensé yo. Tiene flor amarilla. Tiene flor maravilla, Fito, te llevaste. tiene toda Mira la que- pinta de un chivato, pero no. Mira que me Ah, resigné a mi arbolito. sí, para flores entregar. Pero amarilla. su raíz rompe todo mi vereda. esa. No, esta No, no. no, este esta no. Estas son Esta especies crece. para veredas, entre paréntesis. veredas. No hay que plantar cualquier cosa. Ah, Y el jacarandá mira tiene vos. flores lilas. Lila. Sí. Sí, lindo Sí, el una jacarandá. preciosura. La avenida Marca López está llena de Sí. Ahora, jacarandás. una En octubre preciosura. florece. Gracias, Pablo. No, gracias.